Bueno, pues hola a todos otra vez. Con lo que vimos de la Escuela de Frankfurt hemos, digamos, terminado, hemos llegado a la frontera del siglo XX, ¿vale? Ha terminado la Segunda Guerra Mundial, ya vimos cómo les había afectado todo el tema de Auschwitz a la Escuela de Frankfurt, y a partir de ahora se inicia un nuevo periodo que empieza, digamos, un poco después, ya en la década de los 60, y que se va a dividir, si atendemos a los cánones de la historia de la literatura, como en dos ramas, ¿vale? Vamos a dedicar a la primera, que es la estética de la recepción, el tema que nos ocupa ahora mismo, solamente un capítulo, ¿vale? Y luego a la otra, que es mucho más compleja y además está menos tratada en los manuales de teoría de la literatura, vamos a dedicar unos cuantos capítulos, que son los del estructuralismo, el postestructuralismo, la teoría feminista, etc. Bien, el contexto, como digo, es el mismo. Entonces, lo que ocurre es que después de los estructuralismos, de que veíamos que Blanchot había dejado, digamos, al lenguaje sin referente y sin sujeto, también veíamos como Julia Kristeva establecía que en el momento en el que el significado trascendental desaparece y se demuestra que no existe, tampoco puede existir el sujeto como fuente de significado. Pues como decíamos al final de la primera parte del curso, lo que quedan son dos cosas: el lenguaje en su estado puro, ya sea literario o en su uso comunicativo, pero el lenguaje, y luego el lector, ¿vale? Entonces, van a ser dos miradas distintas. Una se va a fijar estrictamente en el lenguaje, también en el proceso de lectura, pero de manera distinta, y otra se va a centrar en el lector, ¿vale? Entonces, la corriente que se centra en el lector, que es la que nos ocupa ahora mismo, es una corriente que viene de la fenomenología, por un lado, de la hermenéutica ontológica y en general de Heidegger, ¿vale? Su máxima influencia va a ser Gadamer, y va a tener en cuenta al lector fundamentalmente, pero va a establecer ciertos límites al proceso de lectura. En cambio, toda la otra rama, que nos va a llevar hacia la deconstrucción, aunque va a tener muy en cuenta el proceso de lectura, va a ser un proceso de lectura infinito, y esto de alguna manera las convierte en dos corrientes muchas veces enfrentadas. Unos críticos y unos teóricos se han enfrentado a los otros. Dos conceptos fundamentales sobre la teoría de la recepción: el horizonte de expectativas y los huecos de indeterminación. El primero está acuñado por Hans Robert Haus, y bueno, digamos que Haus es el primero que desde Gadamer intenta hacer justicia al lector. Parece una perogrullada el hecho de que una obra se escribe para un lector, no para meterla en un cajón, por mucho que, como dice Asensi, hay algunos autores, como Borges, que digan que escribían para sus amigos, pero sus amigos, en cualquier caso, siguen siendo lectores. Entonces, parece una evidencia tan grande que a Haus, bueno, le sorprende cómo no se ha tenido en cuenta el lector hasta ahora. Es que no se puede hacer ni una teoría literaria ni una historia de la literatura sin tener en cuenta al lector. Aquí, bueno, tenéis en la presentación el título de la conferencia del 1967 para que veáis que vamos a estar todo el rato en la década de los 60, donde él establece sus primeros preceptos, que es la historia literaria como desafío a la ciencia literaria. Y lo que va a hacer Haus aquí es poner en cuestión algunas cuestiones del formalismo, pero también del marxismo. Es decir, él lo que opina es que, como recordad que el marxismo más ortodoxo establecía que la obra de arte tenía que ser un reflejo de la realidad absoluto para poder tomar conciencia, bien, pues Haus lo que dice es que si reflejamos la realidad, entonces ¿de qué sirve la obra de arte? Es que la obra literaria no está aportando absolutamente nada. Para eso ponemos un espejo y no hay nada más que decir. Y al formalismo, que Haus lo valora mucho por tener la obra en cuenta y tomar la literatura
como algo autónomo y como un objeto de estudio específico. Bien, pues lo que critica el formalismo, incluso a Tinianov, recordad que veíamos en la primera parte del curso cómo él va abriendo los preceptos formalistas y acaba diseñando o acuñando la teoría de la sustitución de sistemas. Bien, pues Haus lo que va a decir es que sí, que está muy bien la sustitución de sistemas, pero que la evolución de los sistemas literarios no puede ser solamente inmanente. Es decir, no se trata simplemente, como decía Tinianov, de que haya un momento en el que las obras literarias hayan dado ya todo de sí en una determinada forma y necesiten cambiar a otra forma, sino que es que hay que tener en cuenta todo el rato la interacción con la sociedad y, por tanto, la interacción con la historia, con las circunstancias históricas. La sustitución de sistemas de Tinianov para Haus no está viendo la obra de verdad de manera dialéctica, diríamos, en relación con las circunstancias históricas, que es algo que en cambio sí que hacía el marxismo, ¿no? Entonces él trata de hacer una crítica de ambos, pero también de reseñar o de señalar sus aportaciones y utilizarlas. ¿A qué conclusión llega Haus en esta conferencia? Pues a que la historia y la teoría literarias tienen que fundamentarse en la recepción, es decir, en la lectura. Porque no, o sea, es el lector el que recibe la obra, y desde Gadamer, y esto vuelve a ser un poco una perogrullada, sabemos claramente que nosotros no leemos el Quijote como lo leían en el siglo XVI, o sea, en el siglo XVII, perdonad, es absolutamente imposible. El efecto que la obra tiene en el lector como persona individual, en la sociedad, en la evolución de la propia literatura, no tiene nada que ver con el que tiene cuando lo leemos ahora, de manera que si se quiere hacer de verdad una historia inmanente y a la vez sociológica de la literatura, la base es el proceso de lectura, es la recepción de las obras y desde qué circunstancias esas obras se reciben. El concepto más importante que Haus va a lanzar ya en esta primera conferencia, aunque luego lo irá matizando porque al ser una conferencia es algo limitado y un poco simplista, con lo cual él va a tener muchas críticas, es el horizonte de expectativas, que tiene que ver con analizar como punto de partida de una historia de la literatura qué expectativas tiene el lector, qué expectativas le crea la obra en función, vuelvo a decir, de la circunstancia histórica en la que él se mueve. Es decir, nosotros, cuando leemos el Quijote, ya con toda una historia de un desarrollo de la novela brutal en el siglo XIX, en el siglo XX, de la novela vanguardista, pues nuestro horizonte de expectativas al leer una novela como género, que digamos que es la primera estructura desde la que el lector parte para iniciar el proceso de lectura, pues evidentemente nuestras expectativas son completamente distintas a alguien que lee el Quijote en el siglo XVII, en la transición del XVI al XVII, y de pronto ve una cosa que no había leído jamás en su vida. Entonces casi, o sea, sus expectativas son las novelas de caballerías. Entonces, bueno, pues claramente la ruptura de ese horizonte de expectativas, que digamos que es donde ponemos la línea de las expectativas que tiene el lector, se va a romper absolutamente. Habla Haus efectivamente de cómo la novedad de una obra se tiene que mirar en función del horizonte de expectativas de los lectores del momento en el que esa obra se produce. Exactamente lo que acabamos de decir sobre el Quijote. Pero también hay que tener en cuenta no solamente las expectativas que el lector contemporáneo del Quijote tiene sobre las novelas que ha leído, que son novelas estrictamente épicas de caballería, sino que además hay una serie de expectativas extraliterarias que tienen que ver pues con cómo está constituida la sociedad, con evidentemente la ideología, la cultura, la religión. A partir de ahí el propio lector está creando un horizonte de expectativas culturales o incluso de expectativas de vida, y esas expectativas también hay que tenerlas en cuenta porque van a influir en el proceso de lectura, evidentemente. Es decir, cuando uno lee una obra barroca en una época de crisis, le llega mucho más porque el barroco es un momento de crisis absoluta, de crisis de la identidad. Sin embargo, si uno la lee en un momento de absoluta tranquilidad y donde no hay conflictos de ninguna clase, pues a lo mejor no solo no le llega, sino que a lo mejor incluso ni la entiende. Entonces, bueno, incluso, y esto lo vamos a ver un poquito mejor con Isser, el propio lector tiene circunstancias psicológicas, experiencias personales, que evidentemente
van a influir a la hora de crear su horizonte de expectativas cuando coge un libro, lo abre y lo empieza a leer. Es decir, que no tiene solamente que ver con las expectativas de un género intrínsecas a la obra, sino con las propias expectativas, digamos, sociológicas de las circunstancias del lector. Otra cosa que House pretendía con esta conferencia era superar un poco ya la división entre sincronía y diacronía. Es decir, la obra no solamente hace falta mirarla en un sentido sincrónico, inmanente, teniendo en cuenta sus estructuras internas, las técnicas narrativas, las formas poéticas, etcétera, ni hay que mirarla solo desde el punto de vista de su relación con la historia, ¿no? Como hacía el marxismo. Es que hay un punto de vista que él llama pansincrónico, que yo lo he definido como una especie de diacronía sincrónica que tiene que ver con mirar las estructuras de la obra literaria, las estructuras internas, las técnicas, la forma, pero en relación con las propias formas históricas, circunstanciales, sociales, etcétera. Llegaríamos aquí entonces a la posibilidad de que la literatura, como ya establecía Engels y que luego ya vimos que desde el marxismo, después de la Revolución Rusa, se simplifica todo muchísimo, como ya decía Engels, la función social de la literatura tiene que ver con que no solamente la infraestructura, material y económica afecta a las producciones culturales, sino que es que además igual las propias obras literarias también influyen, no solo en las producciones culturales, sino en el avance de todas las circunstancias de la sociedad, incluso las materiales. Entonces, se produce una función social de la literatura porque interacciona, interviene en el avance tanto ideológico, cultural como sociológico y económico de la sociedad. Y como nosotros de lo que estamos hablando o a donde vamos a llegar es a la idea de una revolución textual, la pregunta que más nos interesa desde la teoría de la recepción es, vale, la literatura tiene capacidad revolucionaria en el proceso de lectura, ya no solo como alteración de las formas, como podía decir el formalismo o como decía el marxismo, porque hace que tomemos conciencia de la sociedad. No, en el proceso de lectura, ¿qué capacidad tiene la propia literatura, la obra literaria, de cambiar el punto de vista del lector y, por tanto, hacerle evolucionar y hacer que la sociedad se transforme? Vamos ahora al segundo gran teórico de la estética de la recepción, que es Wolfgang Iser, y que propone, matiza bastante House y luego propone dos conceptos fundamentales, que son el de los huecos y la indeterminación de la obra literaria y los límites que tienen esos huecos. También el lector implícito va a ser una categoría que va a establecer Iser y que es fundamental en la teoría de la recepción. Pero nos interesa más dentro de nuestro campo lo primero. Iser, igual que House, tiene mucho miedo a una regresión hacia un marxismo y una crítica estrictamente sociológica o, peor aún, psicológica, como había venido ocurriendo desde el psicoanálisis, desde la crítica psicoanalítica, que ya vimos que Adorno la criticaba profundamente. Entonces, trata de tener muy en cuenta el proceso de lectura y de recepción, exactamente como decía House, pero volviendo a la obra, es decir, centrándonos más en qué estructuras tiene la propia obra que afectan o que influyen en el propio proceso de lectura. Él también, por primera vez, establece sus presupuestos, sus ideas sobre la recepción en una conferencia. He puesto aquí que es del 67 también, pero creo que es posterior. Perdón, creo que hay un error, que me he equivocado, que es del 68, pero bueno, viene a ser un poco contemporánea en cualquier caso. La estructura apelativa del texto, porque insiste en la estructura de la obra, como decimos, intenta como un poco recuperarla, y en la función apelativa, o sea, de alguna manera la función poética del lenguaje tiene como una segunda parte, que es una función apelativa clarísima porque está apelando al lector. Recupera, y esto es muy interesante, la idea de Bakhtin, una idea muy pragmática ya, de que la significación no se produce en el sujeto como fuente de significado, sino en la interacción. Es decir, en la propia comunicación, teniendo en cuenta todas las circunstancias, interacción del emisor y el receptor, en este caso autor y lector,
y la interacción con el contexto. Y es ahí donde la obra adquiere significado. Es decir, de alguna manera lo que Husserl está diciendo es que no hay obra literaria si no hay lector, si no hay receptor. Es que la obra se actualiza, se realiza verdaderamente en el proceso de recepción. ¿Qué pasa? Que entonces tiene que haber un lector que coopere, un lector de alguna manera activo, que no solamente lea de una manera pasiva, sino que esté interaccionando para producir ese significado que finalmente va a tener la obra para él. Digamos que esto es una cosa como muy, muy individual, muy personal. ¿Qué estructuras hay, por lo tanto, en la obra que permiten a este lector ser activo y cooperar? Pues huecos que Husserl llama de indeterminación, es decir, ambigüedades. La obra no puede ser, como el propio Stendhal dentro del realismo ya reconocía, un espejo absoluto de la realidad. Primero porque es imposible. Esto recordad a Lukács, que ya advertía que en todo autor, por mucho que intente ser absolutamente objetivo, va a haber un proceso de selección. Pero es que además, digamos que si la obra es algo que no requiere para nada la participación del lector, podemos poner, por ejemplo, también cuestiones del lenguaje audiovisual, series, películas, que te lo dan todo masticado y todo hecho y el lector no tiene nada que hacer ahí. Esto pasa mucho, de todas maneras, con la literatura más comercial. De alguna manera el lector se aburre y además es que se considera desde la teoría que no son obras buenas porque no hay posibilidad de que el lector participe. Entonces estos huecos vacíos que el lector, disculpad, que el autor o que la propia obra está abriendo para que el lector los pueda rellenar con su propia experiencia son absolutamente fundamentales. Precisamente en la teoría de la literatura y en la concepción de la literatura. También recupera de Bakhtin la idea de la obra o del lenguaje performativo. Es que el lenguaje, al nombrar, al informar en un sentido plano, no hace solo eso, el lenguaje actúa, y actúa, en el caso de la obra literaria y del proceso de lectura, en el interior y en la propia evolución del lector. Cuando nosotros leemos un libro y al terminar y cerrar la última página nos deja igual que estábamos, bueno, yo en mi caso ya os digo que es que a la página 25 ya no suelo darle más oportunidades, esta obsesión de terminar un libro cuando uno empieza no va conmigo. Bueno, pues claro, si te ha dejado igual y no te ha removido nada por dentro es porque tú no has participado y por lo tanto digamos que no ha servido para nada. Esa función, tanto social como psicológica de la literatura, no ha existido y precisamente se trata de eso, de que el lector viva un poco la experiencia que ha tratado de poner el autor en la obra, aunque el autor en este proceso está completamente al margen. Es el propio texto, la propia obra en interacción con el lector, lo que dice la estética de la recepción, la que va a crear ese significado. Son muy importantes, por tanto, los huecos vacíos, las zonas ambiguas. Esto es muy típico de Dostoyevsky. Se dice mucho que él contaba y describía a un personaje de una manera, pero luego el personaje actuaba de una manera completamente distinta, con lo cual, primero, rompía el horizonte de expectativas que tenía el lector y le obligaba a interpretar por qué ese personaje hacía lo que hacía cuando aparentemente era de una manera distinta. Yo recuerdo, por contaros una experiencia personal, y ya con esto vamos terminando, cuando leí El Gran Gatsby de Fitzgerald, pues debía ser que mi horizonte de expectativas, tal y como yo leía al narrador, que sabéis que es un narrador testigo, que es quien habla de Gatsby, no estaba para nada la posibilidad de que ese narrador pudiera ser homosexual, pudiera sentir algo claramente romántico o de atracción sexual por el propio Gatsby, y hay una escena en la que se encuentra en un ascensor con otro tipo en el que esto está clarísimo y yo no lo leí, o sea, lo pasé completamente por alto, no por prejuicios, espero, sino porque simplemente no me había dado esa sensación, no esperaba eso. Entonces hay que tener cuidado con la ambigüedad, porque si las obras no se leen atentamente, el lector lee por encima y no se esfuerza a veces un poquito en participar, pues se pueden pasar por alto. Pero otra cosa que ocurre es que evidentemente esa escena del ascensor es como una especie de distancia, de hueco que se abre para que el lector, porque es evidente que es algo que no se dice claramente, vaya pensando un poco por qué el narrador es como es en su relación con Gatsby y le ve como le ve. Decimos que he puesto aquí así un poco
código de broma, la obra es ancha y estrecha, porque una cosa que sí que tienen muy claros los teóricos de la recepción es que sí, el lector debe interpretar, pero no hay un espacio infinito para esa interpretación, es decir, la propia obra tiene unos cauces que pueden ser más anchos o lo deseable es que sean suficientemente anchos para que el lector se pueda mover en esos cauces, pero también lo suficientemente estrechos para que el lector no empiece a imaginar y se invente cosas que evidentemente no están en la obra. Esto va a ser una idea de la lectura completamente opuesta a la que va a tener Derrida, que para él el texto se prolonga al infinito. Lo veremos a continuación dentro de 2 capítulos. Esto produce una intranquilidad en el lector. Yo tenía un horizonte de expectativas que no se cumplen. Pasa mucho, vuelvo a las series y a las películas porque es algo que está mucho más al orden del día, desgraciadamente, que la literatura, pero es que hay una serie de tópicos que nos encierran a los personajes en un contexto que nosotros imaginamos que van a ser así, pues yo qué sé, desde el héroe absolutamente valiente hasta la chica desde un código absolutamente machista que es siempre dócil y buena, cuando esos personajes de pronto, descritos aparentemente así al principio, cambian y hacen una cosa que no nos esperamos para nada, pues las expectativas no se cumplen. Eso provoca que el lector se haga más activo, que coopere en la obra, pero también cierta intranquilidad. Entonces, el proceso de lectura, según Isser, se basa, digamos, en 3 movimientos. El primero, que el lector anticipa una serie de cosas que constituyen su horizonte de expectativas y que él ya se imagina que van a ser así, porque así somos, tenemos muchos prejuicios y siempre prejuzgamos. De pronto se da cuenta de que hay algo que lo contradice completamente y el lector tiene que recular y decir, madre mía, esto que yo me había imaginado no es así. Y tiene que replantear su horizonte de expectativas que a su vez seguramente en el capítulo siguiente se va a volver a mover, ¿vale? Esta es la interacción ideal del lector con la obra, siempre y cuando, vuelvo a decir, no haya la posibilidad de una interpretación infinita, que a veces ocurre en las obras más vanguardistas porque no se comprenden. Terminamos con la figura del lector implícito, que tiene simplemente que ver con que en el propio texto hay un lector implícito y que el propio texto diseña esos límites que hemos dicho, entre más estrechos y más amplios, para que el lector se pueda mover teniendo en cuenta ya a priori una figura de un lector que va a leer ese texto. Y en función de eso se tienen en cuenta el horizonte de expectativas y cómo el lector se debe de ir moviendo en esos cauces que el propio texto decide si son más estrechos o son más anchos. Bien, dejamos aquí la teoría de la recepción. No me extiendo más, bueno, creo que me he extendido más de lo que me hubiera gustado porque es un capítulo que lo tenéis en todos los manuales de teoría de la literatura perfectamente desarrollado y a partir de ahora vamos al contexto del postestructuralismo y de la deconstrucción, que ya os aviso que nos esperan temas un poquito más arduos, difíciles de entender y espero de verdad dar la talla y poder hacerlo un poquito fácil. Gracias.